Tú has afirmado que cuando el dinero se convierte en un derecho humano, se acaba la civilización. Otros pensadores han opinado lo mismo. Incluso el Papa Francisco ha acusado al mercado y a la ambición desmedida como una de las causas fundamentales de la desigualdad y la pobreza. ¿En qué consiste la crisis del capitalismo? Dos acepciones. Una de las consecuencias de la Guerra Fría en el siglo XX, la contraposición entre capitalismo y comunismo, y al haber colapsado el comunismo con la caída del muro de Berlín y el bloque soviético detrás de la cortina de hierro, se asumió que el capitalismo había triunfado. Sin embargo, el capitalismo per se, siendo un ismo, no es necesariamente bueno. Y el capitalismo del siglo XX se basó en el consumo. De alguna forma hicimos una acepción mecánica. El consumo genera progreso, el consumo genera crecimiento, el crecimiento genera progreso, el progreso genera desarrollo. Si esa es la secuencia lógica, vamos a acelerar el consumo, como con crédito. Le metemos crédito al consumo, crecemos más rápido y la cadena funciona más rápido. Y vamos a apalancar el crédito, ¿sí? Y el apalancamiento es crédito sobre crédito. Claro. Y vamos a ponerle instrumentos estructurados al apalancamiento del crédito. ¿En qué termina eso? En la crisis financiera del 2008, la crisis hipotecaria, que es una crisis del capitalismo. Y hay quienes dicen que la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos en el año 2008 es el equivalente de la caída del muro de Berlín para la Europa oriental durante la época de la Guerra Fría. Ese capitalismo entra en una crisis propia de sus propias contradicciones. Las teorías neoclásicas, mal llamadas neoliberales, que se hacen populares y priman en la discusión económica, académica a nivel global, por 30 años hoy día están siendo completamente revisadas. El voto del referendo griego en contra de las medidas de austeridad pone en la ecuación económica financiera temas políticos y sociales que habían estado fuera de la agenda de discusión. El siglo XX es un siglo, la última mitad del siglo XX es un siglo de lo que se llama el economicismo, de ver las cosas desde la economía. Hoy día volvemos con economistas como Piketty, que involucra temas sociales y políticos. Ahora, frente a esa crisis del capitalismo, no observamos reformas, avances para resolverlas. Siempre los platos rotos los sigue pagando las mayorías. Pero hoy día asistimos, Oscar, a un fenómeno importante a nivel de las economías desarrolladas. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El consumo crece en las economías emergentes y decae en las economías desarrolladas. Los países más endeudados a nivel global son los países desarrollados y no los países emergentes. La desigualdad del ingreso ya no es solo un problema de países emergentes, antes llamados economías en desarrollo, sino de economías desarrolladas. Porque en esos 20 años de la expansión del crédito y del crecimiento del consumo, las mayorías han quedado mal empleadas, con ingresos bajos y endeudadas. Y las minorías, el 1% de aquella paradigma que se plantea durante la crisis del 99 contra el 1%, aumentó sus ingresos y su capacidad de crear riqueza para sí mismos con ese crédito que propiciaron en las mayorías. Y ese balance es el que hoy día se replantea a nivel global. Lo que estamos viendo en Europa, el bipartidismo español hoy día convertido en un sistema de 4 partidos, la insurgencia de populismos de izquierda en el Mediterráneo y populismos de derecha en la Europa alemana y francesa, las elecciones americanas que vienen, replantean el debate, replantean la necesidad, que Fukuyama también lo ha señalado, de ver con otra óptica y otra perspectiva lo que él llama el imperio de la ley y la responsabilidad democrática. Fukuyama, quien fuera el inspirador de las ideas de los neoconservadores y que él decanta esa teoría, dice que el Estado norteamericano ha sido tomado, está bajo el control de grupos de interés particular que no tienden a beneficiar a las mayorías. ¿Cómo resolver eso? Replanteando la administración del Estado. ¿Qué dice Fukuyama también? Que el Estado tiene que ser fuerte. Sin un Estado fuerte es imposible administrar las contradicciones de una nación en particular. Y él señala que en lo que triunfó Reagan, Bush
y luego Bush hijo, y al que contribuyó Clinton de alguna manera, fue hacer al Estado americano cada vez más débil. Entonces el Estado americano está tomado por burócratas en contradicción con el sistema legislativo americano, y eso está entrampado. Y él plantea que se necesita un gobierno en los Estados Unidos similar al que tuvo Teddy Roosevelt y el presidente Wilson a principios del siglo XX, lo que se llamó la era progresista, en lo cual el Estado vuelve a tomar control de las contradicciones y se rebalancean las cargas fiscales, que es en el fondo la forma en que el Estado administra la desigualdad. Es una vuelta a las ideologías, es una vuelta al Estado y es una vuelta a la política. Exactamente, porque además de lo que habla Fukuyama, y es importante leerlo, por lo que representa para los neoclásicos y para lo que se convirtió en los neoconservadores en los Estados Unidos, de los que él reniega, se aleja de ellos públicamente en Foreign Affairs, él habla de una crisis política, no una crisis institucional, no una crisis civilizatoria. Él señala que la política son los acuerdos entre las partes y que esos acuerdos tienen que replantearse, renegociarse y realinearse. De lo contrario, el Estado no puede seguir sirviendo los intereses particulares de los grupos que representan el poder. Entonces tiene que haber una reconversión de las élites. Sí, claro. Y las élites nunca se han reconvertido, Oscar, por voluntad propia. Claro. ¿Sí? ¿Qué mecanismos de presión hay para obligar o persuadir a las élites de la necesidad de estas reformas? Yo creo que cuando las mayorías protestan y eligen gobiernos reformistas, progresistas, que probablemente es lo que veamos en las elecciones norteamericanas el próximo año, por un lado tenemos 13 candidatos republicanos y por un lado tenemos a la candidata preferida, probablemente inevitable, el Partido Demócrata, viene una ola reformista que empieza en la administración Obama y probablemente continúe con lo que podría ser una administración Clinton. Lo vemos en América Latina. Para cualquier efecto práctico, prácticamente toda América Latina hoy día se gobierna desde la izquierda. Incluso Chile, que volvió a la izquierda, el Perú, que está en un centro, México, y básicamente las mayorías están haciendo escuchar para que se realineen esos acuerdos políticos. Ese futuro que tú describes, ¿quién está más cerca? ¿Quién está más cerca de ese futuro? ¿La izquierda o la derecha? El capitalismo renovado, el capitalismo con rostro humano, que algunos lo llaman así, o el socialismo. Pero la respuesta ahora, cuando regresemos a los comerciales.